Buenos días a todos, un saludo a todos absolutamente. Un abrazo, familia. Aquí estamos nuevamente para la gloria y la honra de Dios. Vamos a entrar en sintonía y le pido a usted que disfrute de este tiempo. Lo hacemos, es para proclamar la palabra de Dios, para edificar el cuerpo. Dice que nuestro oficio es presidir, pero presidir para exhortar, para consolar y para edificar el pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Vamos a orar, gocémonos en Él y pidámosle al Señor que nos abrigue. Sé que el alma sufre de muchas cosas, el corazón sufre de muchas cosas, la mente sufre de muchas cosas y el cuerpo. Aún David decía que mi carne puede reposar en ti. Así que vamos a orar. Señor, aquí estamos para tu gloria y para tu honra. Oramos, oh Dios, para que tu gracia sea en medio de nosotros, para poder orar como conviene, para poder adorar como conviene, para que cada canción nos toque, nos lleve a tu presencia, Señor. No a las emociones, sino nuestra alma sea restaurada, nuestro espíritu sea restaurado, sanado, quitando toda carga, todo polvo del camino. Nuestro cuerpo se descanse, Señor. Tú sabes, oh Dios, que queremos vivir un día a la vez, o sea, a diario poder decir, Señor, este día no puedo hacerlo solo, Señor, solo de día y de noche me sostienes nuestra confianza en ti, Señor. Si hay algo que nos sostiene, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, no hay otro más. Señor, gracias por todo lo que estamos pasando, Señor. Solamente te decimos, tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y que eres Padre y que nos amas profundamente y que lo único que quieres es tu carácter en nosotros, de padre a hija, oh Señor, gracias. Te pido, Dios, que tomes las comunicaciones, que tomes los equipos, que tomes todas las situaciones que se dan para que mi esposo y yo estemos aquí como familia, como congregación, y asimismo cada familia que está ahí presente sea, oh Dios, tocada por el Espíritu. Necesitamos ser tocados, Señor. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser salvos día a día, Señor, de nosotros mismos, y que tu gracia sea real. Hay un abrigo, una torre, hay un castillo fuerte, hay un refugio y un nombre que nos ha sido dado a los hombres para que a él corra el justo. Dice, y será levantado. Y bajo ese nombre nos abrigamos. En ese nombre nos reunimos y en ese nombre nos sustentamos. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Como ungüento sobre mí. No hay anuncio sino de la gloria de Dios que resplandeció en Jesucristo. No tenemos otro motivo que anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. No buscamos otra cosa sino a ser discípulos del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado,
bautizándose cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y anunciando que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Como ungüento sobre mí. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad sin precio vino y leche, y se deleitará vuestra alma. Venid a mí, dijo el Señor. Él es el que invita, Él es el que llama, Él es el que guía, Él es el que sustenta. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Señor, te doy gracias Jesús. Te doy gracias porque no hay nada más hermoso que caminar en yugo contigo, que caminar hombro a hombro, mano a mano, corazón con corazón, Señor. No importa la circunstancia, sino lo único importante, Señor, es caminar contigo y seguirte, Señor. Nuevamente, proclamemos su nombre, adorándole, derramando sobre él perfume de adoración. Nuevamente, recordemos que no es una canción inspiración de hombres, aunque un hombre la escribió. El Espíritu Santo dice en el Salmo 45: a más del olor de tus vestiduras, tu nombre es como ungüento. Tú eres el ungüento que necesito para mis heridas, para mi soledad, para mi angustia, pero sobre todo para mi deleite, Señor. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Como ungüento sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Y se juntaron a David todos los afligidos, endeudados y amargados. Dice que como 400 hombres se reunieron a estar con él y experimentaron el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Experimentaron la unción que desciende. Dice, en la cabeza de Aarón, por sus barbas, hasta el borde de sus vestiduras. Dice, hasta el último de ellos se sintió en el lugar que era. Y por eso proclamamos que, aunque dice la Escritura que eres hijo de David, eres Señor de David. Jesús, tu nombre
nombre es como ungüento sobre mí, sobre mí. Jesús precioso, precioso Señor, recibe mi adoración, Señor. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Me sanas, me liberas, me conduces, me levantas, Señor. No me falta nada, Señor. Enséñame a que no me falta nada. Enséñame que hay delicias a tu diestra para siempre, plenitud de gozo. Enséñame que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Enséñame, Señor, que todo lo que busque en ti, que desea, que anhela mi alma, en esencia eso es lo que encuentro en ti, Señor. Tú eres el que sacia todo, llena todo, ilumina todo, respondes a todo, Señor. Te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos y decimos, Señor, ¿quién como tú, Señor, que en nosotros has puesto y derramado tu gracia, Señor? Temprano, temprano. Es tiempo de gozarnos, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de decir, Señor, gócense y alégrense los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, los bendecirás. Glorioso Dios. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre: el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre: el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido, el Señor sea enaltecido. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré, te alabaré, me gozaré, porque tú eres quien me regala tu paz. Amén. Tú me das lo que solo no pude encontrar. Me has perdonado todo, me has dado vida nueva, por amor. Para ti, Señor, para ti, oh Señor, es mi adoración, solo para ti. Es tu luz, la verdad, que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Si tu boca se abre para Él. Si tus palmas suenan para Él. Dice, si con el corazón estamos, es para Él. Si nuestras lágrimas ruedan, es para Él. Solamente para Él es nuestra adoración. Solamente para Él es nuestra exaltación. Solamente para Él. Dice, derramamos delante de Él nuestro frasco de alabastro, nuestro perfume de adoración. Vamos a decir, para ti.
para ti, oh Señor, es mi adoración solo para ti. Es tu luz, la verdad que me guiará a la eternidad. Señor Jesús, quiero ser tu adorador. Señor Jesús, es por ti que me siento tan feliz. Señor, gloria a Dios, a su nombre poderoso y santo sea toda gloria, toda honra y todo honor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. A ver las damas, tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, aleluya, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor, nadie hay sino solo tú. Altísimo Señor, Supremo Señor, altísimo gloria eterna eres tú, Señor. Glorioso Dios,
delante de ti estamos para proclamar la grandeza de tu nombre. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Él es mi Rey, mi Salvador, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Aleluya. Reina eternamente y para siempre. Reina eternamente y para siempre. Venga a nosotros tu reino. Aleluya. Hágase siempre tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Hágase siempre tu voluntad. Él es mi Rey, Él es mi Rey, mi Salvador, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Él es mi Rey, mi Salvador, Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor, Él es Cordero de mi salvación. Reina eternamente para siempre. Reina eternamente para siempre. Venga a nosotros tu reino. Hágase siempre tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Hágase siempre tu voluntad. Jesucristo, Jesucristo, tuyo es el reino, para ti la gloria. Jesucristo, tuyo el poder, para ti la honra. Jesucristo, tuyo es el reino, para ti la gloria. Jesucristo, tuyo el poder, para ti la honra. Oh, aleluya, venga tu reino, Señor. Oh, aleluya, hágase tu voluntad. Oh, aleluya, venga tu reino, Señor. Oh, aleluya, hágase tu voluntad. Dice que se haga tu voluntad, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Venme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Venme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo arraso ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo arraso
arraso ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Cuando Isaías tuvo la visión, Aleluya, aleluya, aleluya. dice, el Señor dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. Y lo que responde Isaías, heme aquí, Aleluya. envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Oh Dios, pero no quiero ir por mí ni para mí, Señor. Quiero ir con tu poder y tu majestad, Señor. Quiero ir, Señor, a anunciar a la hija de Sión que mi Dios reina. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo arraso ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo arraso ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, Señor, heme aquí, reina en mí, Señor, heme aquí. en mi corazón, Señor. Heme aquí, heme aquí, Heme aquí, mi Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Jesús mismo dijo, alcen los ojos porque los campos están blancos. Dice, la cosecha está por recoger. Los que sembraron con lágrimas, aleluya, dice, recogerán con gozo. Dice que el Señor nos ha dado la esperanza que todo lo que hagamos a favor de los santos, amén, dice, Él no es injusto para olvidar la obra. amén, Todo esfuerzo, temprano, tarde, amén, de recursos, de tiempo. Por eso no hay nada mejor que dedicar nuestras vidas al Señor. Dice, y en los asuntos de nuestro Padre ocuparnos. Cuando buscaron a Jesús en el templo le decía María, ¿por qué nos haces esto, hijo? Y Jesús respondió, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En tus ratos libres cumple tu responsabilidad, aleluya, aleluya. pero en tu vida diaria anuncia el reino del Señor porque los campos están blancos. Alza tus ojos y mira,
La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena mi vida de tu gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Nos gozamos y esperamos en ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. En ti confiamos y esperamos. Te amamos, Señor. Bien, nuevamente animándolos, es un tiempo bastante lindo para anunciar el Evangelio, hablar del Evangelio. No argumentar cosas. Yo estos días he tenido ciertos episodios donde hablamos con algunas personas y pues intento hablar las cosas claras. La gente dice sí, y es cierto lo que usted dice, pero comienzan las justificaciones. Ahí termina cualquier aclaración. Por eso es un tiempo muy lindo para permitirle al Señor que dependiendo de Él en absoluto, Él ponga en nosotros el sentir y la compasión por cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y digo esto porque Dios nos ha regalado la responsabilidad de cada uno de nosotros asumirla personalmente y tener una devoción personal. No estamos reclutando gente para un lugar, para una organización, sino estamos predicando el Evangelio del Señor para que el Señor reine en cada corazón. Y esto es lo que venimos hablando, que la sencillez es en la disposición de nuestros corazones delante de Dios. Nuestra sencillez es lo primordial para que Dios pueda hacer su obra. Y de esto hemos venido hablando bastante y nos seguiremos extendiendo, porque sé que hay una necesidad en este tiempo y el Señor es el único que puede suplir esa necesidad. Decíamos claramente que aunque se dio la transición, y no estamos hablando solamente del tiempo histórico del año 400, donde el cristianismo se oficializa y más que oficializarse se convierte en obligación. El ser cristiano se vuelve más bien una declaración de ser ciudadano y se equipara a lo mismo. No es el sinónimo de ser un verdadero cristiano. Ser un verdadero cristiano, entonces, tiene que ver literalmente con seguir al Señor de manera personal, en una responsabilidad personal. Y la oficialización diluyó la sencillez, la oficialización diluyó la autenticidad.
Y a esto se le suma que la oficialización no fue únicamente, y yo lo decía, no fue únicamente para los cristianos. Cuando la ley de cultos se promulga en Colombia en el año 91, por eso yo digo no es solamente en el año 400, sino es el transcurrir de la historia y es una estrategia misma del enemigo, la oficialización. Comillas, la legalidad. La legalidad es un instrumento de Satanás para diluir, escúchelo bien, la oficialidad, y la legalidad, la supuesta legalidad, es una estrategia del enemigo para diluir la autenticidad, la sencillez. Por eso, aún la cultura tuvo lugar en esta oficialización. Y en la Constitución del 91, cuando se promulga la ley de cultos, la libertad de cultos, entonces no solamente el cristianismo se le da libertad de inscribirse, no solamente el cristianismo se le da un espacio en la sociedad, sino también a cualquier tipo de creencia. Tenemos la hechicería, tenemos el satanismo, la cientología, el budismo, cualquier profesión de creencia, nada que ver con la Biblia. Y entonces todos hayan cabida. ¿Qué encontramos entonces? Una mezcla en absoluto, una mezcla de legalidad entre lo uno y lo otro, y todos alegan los derechos. El derecho precisamente defiende los derechos, pero muy pocas veces demanda las responsabilidades, salvo por algunos casos. Y normalmente hasta los sicarios tienen derechos, es lo que nosotros vemos en el derecho. Se tuerce para que los sicarios tengan derechos y para que, dijo el abogado, para que el asesino de sus papás se le tenga compasión porque quedó huérfano. Es un chiste y no me lo inventé yo. Pero los compromisos con toda su mezcla de cultura, de humanismo, entonces apuntaron directamente, y esto es lo que vengo tratando, apuntaron directamente a la autenticidad del cristiano promedio, a la responsabilidad personal y a la potestad del Señor en su vida personal. Usted me dirá que estoy repitiendo, y es importante repetir estas cosas, es importante retomarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del concepto de iglesia, del concepto de templo, de habitación de Dios, cuando hablamos de esto, lo estamos aclarando según la Biblia, no según los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, no según el uso de la cultura, sino según la Escritura. Cuando Pablo nombra iglesias, se refiere a las personas, no a los edificios. Sobre eso vamos a ir más adelante, tal vez no hoy, pero vamos a ir más adelante. Pero el apóstol Pablo nombra grupos de personas que se reúnen, dice, 2 o más en el nombre del Señor. Dice, ahí estoy yo. ¿Qué es lo que hace válida una iglesia? Dice, la presencia del Señor y congregantes en su nombre, bajo su autoridad, bajo su potestad, y en plena comunión, tanto con Él como unos con otros. Esto es el concepto de iglesia, y lo hemos venido una y otra vez, lo hemos venido afirmando. Por eso el concepto de iglesia doméstica es que el Señor pueda ser, dice, conocido y sea percibido por cada uno de los que están congregándose. Si es una persona que asiste por primera vez, debe experimentarlo, porque el anuncio debe ser claro. Yo tengo mis reparos cuando
se usan estrategias para atraer a las personas y después hablarles del Evangelio. Había un grupo de cristianos que decían organizar desayunos de negocios, y entonces se vendían los cupos, desayunos de negocio, y el desayuno de negocios se le ponía algún nombre sugestivo, como hombres de éxito, como una nueva Colombia, o cualquier nombre sugestivo. Y en medio del desayuno de trabajo, o de la cena de trabajo, o de lo que usted quiera, se hablaba de la palabra de Dios. Y alguien decía, oh, una estrategia. Yo tengo mis reparos con eso, porque muchos realmente no tienen la calidad de hablar de frente de las cosas. Y una persona tiene que saber, como el Señor mismo lo aclaró, dice que buscan, que quieren, por qué vienen detrás de mí. Y el Señor fue muy claro, ¿no? Y en algún momento de crisis en la gente, el Señor mismo dijo, también ustedes se quieren ir. Los desafiaba a dejar las cosas de lado si no querían pagar el precio. Y esto ha sido la constante en la iglesia cristiana. Pero lo que nosotros conocimos como esa autenticidad se convirtió fue en otra cosa. Por eso, el Evangelio, y usted entiéndalo, el anuncio del Evangelio es a los individuos. El Evangelio es anunciado a los individuos. Por eso cuando una persona está saciada y satisfecha en sí misma, le es difícil recibir el Evangelio. Fíjese que el mismo Señor dijo, si ustedes dijeran le dijo a los fariseos, si ustedes dijeran que están ciegos, dice, pues yo les podría dar la vista. Dice, pero ustedes dicen que ven, entonces no puedo ayudarlos, porque ustedes dicen que ven. Y hablaba en sentido figurado respecto de la sanidad de un ciego, pero este ciego acudió al Señor porque era el único que le podía ayudar en su necesidad. Pero estas personas estaban satisfechas estas personas, y no podían aceptar el mensaje del Señor. En algún sentido, el apóstol Pablo también dice, mire, ustedes están satisfechos, ustedes están saciados, dice, ustedes están reinando, dice, pues, háganlo, dice, pero sería bueno que revisaran esa jactancia. Entienda la expresión jactancia, es decir, una satisfacción sobre algo, que está basada en algo que no es real, y a eso era lo que se refería el apóstol Pablo. Decía, eso no puede ser orgullo, ni puede ser verdadero fundamento. Entonces, el Evangelio viene al individuo. Cuando una persona entiende el anuncio del Evangelio y se confronta con su condición, entonces esta persona lo ve más familiar. Y esto es el Evangelio. Predicar a los necesitados, predicar a los sedientos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero lo primero que se tiene que reconocer es la sed. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es una invitación a los trabajados, a los cargados, a los cansados, ¿cierto? Por eso, el concepto del Evangelio es bastante familiar. El concepto de un anuncio personal es bastante familiar para nosotros. Por eso no podemos perder la evangelización persona a persona. No podemos perder el contacto con las personas. ¿Por qué? Porque toda persona tiene una necesidad, y esa necesidad es suplida por el Evangelio. Y es un concepto familiar, pero de tan familiar y de tan sencillo, a veces no es apreciado como una verdadera respuesta.
a veces no es apreciado como debiera ser. ¿Sí? Quiero que me entienda, para poder transmitir esto, voy a poner la contraparte. El Evangelio, nunca el Señor buscó que fuera deslumbrante a los ojos de los hombres, ¿no? Entonces, el Evangelio es más familiar que deslumbrante, ¿ya? Y que deslumbrante a la vista. A la vista de los hombres. Por eso el concepto de iglesia doméstica cabe más dentro de las personas y no disminuya el hablar del Evangelio de manera sencilla a un padre de familia, a una madre de familia, a un joven que se está cocinando en sus hormonas, a un anciano que se le han diluido sus esperanzas y no tiene ya muchas ganas de vivir. Dice, para ellos es el Evangelio. Hay una canción que nosotros cantamos, dice que el Evangelio es para el pobre, el necesitado, para el huérfano. Para ellos es el Evangelio, ¿cierto? No se trata de cosas deslumbrantes. Por eso, este concepto sencillo de la iglesia doméstica, de las personas que reciben el Evangelio, es más sentido por los individuos, es más sentido por las personas. Digo más sentido, es decir, que las personas lo reciben más personalmente, más vívidamente. Entiéndame que esto es importante decirlo, porque hoy hay una elaboración que es deslumbrante y tiene estas elaboraciones de ceremonias bastante elaboradas con personas místicas y que hacen pases mágicos y una cantidad de cosas, una cantidad de elaboraciones ceremoniales y que no vienen realmente a nada verdadero, con vestidos, con ropajes, no sé, cada uno se inventa. Usted ve a un ortodoxo, usted ve a un anglicano, usted ve a un católico, usted ve a cada uno de estos ministros y se ve súper elaborado. Y se habla de la tela con que se hace, de los costureros que lo hacen. Aquí en Colombia hay un sastre que dice que confecciona las estolas, que son estolas muy exclusivas, y pienso que tiene que ver con la escritura. Fuera de eso, los lugares se han adornado con muchísimas cosas, ¿cierto? Y muchas formas reverentes de hacer las cosas, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Por eso, entonces, ¿qué estoy contrastando? La familiaridad del Evangelio para los necesitados con lo deslumbrante de la religión. Dice, para agradar los ojos de los hombres, para agradar el gusto de los hombres. ¿Sí? Ciertamente, en alguna ocasión había un hombre que estaba enfermo y escuchó que había un profeta que podía sanarlo. Y entonces fue donde este profeta a que lo sanara. Ahora, ¿cómo escuchó el anuncio? Lo escuchó por una muchacha esclava. Entonces esta persona dijo, bueno, estoy enfermo, voy a buscar sanidad. Y cuando llegó al lugar, el siervo de Dios desde adentro le mandó su empleado es decir, su siervo, le dice, vaya, dígale que se bañe al
se bañe en el Jordán, se bañe 7 veces, que se zambulla 7 veces. Pero ya conoce la historia de Naamán, pero mi punto es que Naamán, al igual que la mayoría de los hombres, estamos esperando que se nos dé importancia y esperando que sucedan cosas extraordinarias. La expresión de Naamán es de enojo, porque dice, imagínate, yo vengo acá, yo soy un general, dice, yo vengo acá a pedir sanidad, y pues él traía regalos y todo eso, y dice, y vengo a pedir sanidad, vengo a pedir ayuda. Lo mínimo que yo esperaba es que saliera el siervo de Dios, que invocara a su Dios y que sucediera alguna cosa extraordinaria. Y se enojó y se fue, no hizo caso a lo que se le dijo. Pero los siervos de él le dijeron, bueno, si le hubieran mandado a hacer alguna cosa difícil, usted la hace. Dice, ¿por qué no hacer algo tan sencillo como zambullirse en el Jordán? Y él menospreció el Jordán. Eso es uno de los pasajes que yo uso para afirmar que la lepra es como un símbolo de orgullo. En la lepra, yo veo en la Biblia bastantes episodios que la lepra tienen un tinte de orgullo. Es decir, yo puedo decir que la lepra simboliza el orgullo del hombre, el orgullo de lo que no puede jactarse. En Isaías 64 dice, todas nuestras justicias, o sea, nuestras rectitudes, dice, son como trapo inmundo. Y dice, y nuestras buenas obras terribles. Dice, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo inmundo. Y a veces nos sentimos orgullosos dándole, tome Alfredo, 2,000 pesos ahí para que predique el evangelio. Y me da risa porque nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que estamos viviendo, nos deslumbramos fácilmente. Y entonces estoy contrastando la sencillez del evangelio, de la predicación y de la devoción personal con lo deslumbrante de la religión. ¿Sí? La iglesia doméstica es sencilla, por eso a muchos no les gusta. Por eso a muchos no les gusta escuchar el evangelio sentados en la sala de su casa. Escuchar el evangelio sentados en el comedor. Ellos están dispuestos a que el siervo de Dios, y tiene que ser con todos los pergaminos, tiene que ser con todos los títulos, tiene que ser con todo esto. Por eso yo soy como muy reticente a que me digan que pastor, yo soy Alfredo, y ya con el tiempo cada vez soy más Alfredo de Fernández, pero Alfredo Tapias, y ya me gusta que me diga así, Alfredo, ¿sí? Algunos tienen cariños que le dicen a uno, por ahí hace poco me dijeron, ¿qué hubo, flaco? Pero son cosas que ya son, y yo voy sobre eso, ¿cierto? Por eso no me gusta el título, no me gusta el rótulo, no me gusta ser una persona, porque el evangelio es a las personas. Pero al igual que Naamán, muchos están queriendo hoy, muchos están anhelando hoy lo pomposo, muchos están anhelando hoy lo deslumbrante a la vista de las ceremonias, donde hay una parte, perdónenme si hablo de estas cosas, hay una parte donde sacan una custodia con una figura de sol y hecha en oro y la sacan de una urna muy elaborada, y la sacan de una urna muy elaborada, y con esa urna le echan la bendición a todo el mundo, y todo el mundo ve esa custodia y se arrodilla, y es el momento de la bendición del Santísimo. Eso no es ni bendición ni del Santísimo. Eso es una imagen del sol que no tiene nada que ver con la Escritura. ¿Entiende?
Pero tomar de la mano a una persona y bendecirla y decirle, arrepiéntete, y el Señor dice, te traerá tiempos de refrigerio de su presencia, y poder tocar el corazón con la palabra de Dios. Esto es la iglesia doméstica. ¿Se da cuenta? Ahora, yo no sé si, por ejemplo, usted dirá, sí, pero es que usted está en ese lugar con un micrófono, con una cámara, está usando el internet. Digo, sí, son recursos, pero la esencia mía no es eso. Lo mismo que hablo acá, igual hablo en el comedor, hablo en la sala, es la palabra de Dios, no hay ceremonias. No hay vestidos especiales, no hay lugares especiales. En un tiempo, por cuestión de la pandemia, tocó desde el apartamento donde vivimos nosotros. Donde toque predicar el evangelio lo haremos. No necesitamos lugares, usamos los lugares que hay porque es un regalo, porque es una bendición. Y si alguna vez nos vestimos de traje de boda y sombrero encintado, pues eso es otra cosa. Pero dependiendo la ocasión, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces estoy contrastando la familiaridad del evangelio con lo deslumbrante de la religión. ¿Comprende? Porque este es el concepto que la Biblia, que la Escritura maneja. Dice la sencillez del evangelio que va a personas que están viviendo sobre esta tierra, que tienen los pies sobre la tierra y que necesitan una respuesta clara. Por eso este concepto de iglesia doméstica es un concepto que nosotros debemos tener bastante fincado en el corazón, bastante afirmado en el corazón. Dice, para que no se nos olvide de qué estamos hechos y dejemos de vestirnos de ceremonia y dejemos de vestirnos de colores o de túnicas y dejemos de adornar lugares y dejemos de buscar formas ceremoniosas de hacer las cosas. Y este concepto que estoy hablando de la iglesia doméstica ha sido revivido periódicamente a través de la historia. Digo, no siempre ha sucedido lo pomposo de la religión. No siempre ha sucedido lo pomposo de esto. Lo que siempre ha sucedido es la sencillez, la frescura de la palabra, la sinceridad de la palabra. Pero los hombres nos vamos yendo sobre lo deslumbrante, sobre lo grande, sobre las formas, sobre los vestidos, sobre los títulos, sobre los horarios, sobre muchas cosas. Y nos olvidamos de lo sencillo, nos olvidamos de lo verdadero. Esta mañana estaba precisamente repasando. Y recuerdo que dice, yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano en la lumbre de mi hogar. ¿Entiendes? Ese es el cristianismo, esa es la fe, ese es el evangelio. Si tienes un lugar hermoso para reunirte, no olvides lo primero. Es decir, se puede dar un lugar, se pueden dar unas cosas, unas circunstancias. Alguien le decía al pastor, mire pastor, quiero darle no a mí, quiero darle esta ofrenda para que se compre un vestido de paño. Para que se compre un... Dice, pero se lo compra. Y le dice, no, si usted me va a dar la plata, pues tenga su plata porque usted si me la da es para mí. O sea, ¿cierto? Algunos quisieran elaborar mejor las cosas, quisieran hacer mejor las cosas. Mire, yo lo que quiero es que usted entienda que la sencillez
no se debe perder a pesar que estemos en X o Y lugar. La sencillez no se puede perder. Yo lo asimilo como el matrimonio está basado en un hombre y una mujer. ¿Sí o no? La sencillez del matrimonio está, dice, en la unión de un hombre y una mujer. Los hijos son un regalo para el matrimonio, pero no son la base del matrimonio. Entonces alguien dice, lo que pasa es que usted está alegando que no tiene hijos. Le digo, comenzando por usted que es el más malcriado. ¿Ya? Quiero decir que un matrimonio lo hace el hombre y la mujer. Los hijos son un regalo, pero no deben ser ni el fundamento del matrimonio, ni el objetivo del matrimonio, ni nada de esto. Los hijos están dentro del matrimonio para ser educados y, dice, enviados a la sociedad con buenas costumbres, pero no son el requisito para que haya un matrimonio, ¿entiende? Así es la sencillez del cristiano. El cristiano debe entender el evangelio de manera personal, de manera vívida. Si hay un lugar, unos recursos, si usted ya tiene una patineta para predicar el evangelio, gloria a Dios, pero no dependa de la patineta, ¿entiende? Y yo quiero decir, mire, este concepto de iglesia doméstica ha sido revivido periódicamente, ¿sí? Ha sido revivido periódicamente y a través de la historia, y ha sucedido. Yo solamente voy a tomar uno de los muchos ejemplos que hay. Hoy voy a tomar ese ejemplo, pero digo yo que hay muchos ejemplos y es una necesidad de nosotros rescatar lo auténtico para vivir en el poder del evangelio. Cuando una persona asume la condición de creyente, ahora voy a ampliar esto, asume la condición de creyente, asume su responsabilidad de evangelizar. Entonces, esa persona ha recibido el evangelio, ha recibido la respuesta de Dios y ha sido iluminado por el evangelio. Viene la vida nueva a esa persona, ¿sí? Y esa persona siente la necesidad por el Espíritu Santo, siente la necesidad de compartir su fe. ¿Entiende? Compartir su fe. Cuando una persona comparte su fe, cuando una persona comparte su conversión, comparte su experiencia, dice, y predica lo que le ha sido predicado, esa persona se estimula. Porque y esto es hermoso, hablarle a una persona y ver que la persona recibe, se convierte y se transforma. En algún momento yo me sentía tanto gozo de alguien que simplemente en el caminar le hablamos el evangelio. Pero no era convertida, decía, conocía, sabía, pero no se había convertido. Después como de 6 meses o 7 o un año tal vez, no lo sé, ya su mirada le había cambiado. Y yo le dije, lo lindo de ahora es que hoy tienes al Señor y tu vida ha sido transformada. Yo ya tengo la seguridad que esa persona es cristiana porque su vida fue transformada y eso produce una alegría increíble. Entonces, póngale mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a la sencillez del evangelio, hablamos del evangelio y esas personas se convierten, eso nos estimula a nosotros en el corazón, nos estimula, nos aviva para entender la sencillez del evangelio, para entender que el evangelio debe ser vivido domésticamente, debe ser vivido cercanamente, y esto es real, esto es real. Y a través de la historia, cuando las personas han compartido su fe, ese evangelio se ha avivado. Ese evangelio se ha avivado. Dice, y las personas han recibido y esto ha redundado
en movimientos que testifican del Señor, ¿ya? La evangelización es uno de los estímulos. ¿Sí? La evangelización es uno de los estímulos para revivir el concepto de la iglesia doméstica. A ver, voy a poner lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La religión de formas, ceremonias, vestidos, títulos, estructuras, horarios, ha pasmado a la gente en las butacas. Pero cuando una persona evangeliza, esa persona dice, esto es así, y comparte el evangelio en la sala de su casa, y comparte el evangelio en el restaurante, y comparte el evangelio en el mercado, porque evangeliza, ¿cierto? Entonces, y rescata la sencillez del evangelio a través de la evangelización. Eso es un recurso, la evangelización es un recurso. ¿Usted quiere avivarse? Salga a evangelizar. Salga a evangelizar. ¿Sí? Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Evangelizar es hermoso. Es uno de los estímulos que hay para entender la sencillez del evangelio, que el evangelio no es de ceremonias, sino que el evangelio es persona a persona. Y más si una persona, cuando viene alguien y me cuenta y me dice, no, imagínate que vino tal persona y está enfermo. Y le digo yo, ¿y usted oró por él? Y dice, no, yo le di 5,000 pesos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si el Señor dijo, id, predicad el evangelio, sanad enfermos, liberad endemoniados, dice, remítale los pecados a la gente en el nombre del Señor, hagan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan las personas. Entonces, la sencillez del evangelio se rescata, es decir, se revive, se destaca cuando una persona evangeliza. Entonces, si su merced se siente como que está quedado, evangelice. Yo sé que eso lo va a avivar a su merced. Digamos, usted le habla a una persona y la persona dice, no, lo que pasa es que yo me quiero morir. Y si usted es cristiano, lo primero que le va a decir, ¿usted sí sabe para dónde se va si se muere? Para el infierno. Dice, por eso el Señor vino a rescatarnos. Y entonces, a medida que su merced va repitiendo el evangelio, se va avivando, va afirmando verdades y va compartiendo su fe, y dice, y se revive el concepto de una fe sencilla, personal, de una fe donde el Señor actúa. Esto es hermoso. Por eso uno de los remedios para rescatar el evangelio verdadero es, dice, la evangelización. Pero hay otro remedio muy hermoso para rescatar la sencillez del evangelio. Adivine cuál es. No. Tampoco. No, Señor. ¿Qué tal? ¿Sí escucha lo que dice? No. Hay un recurso precioso. Hay un recurso precioso que rescata la autenticidad del evangelio. Y ese recurso se llama la persecución. Y más de uno dice, ay no, usted sí nos va a acabar, guerra santa, persecución, negación, ay, estamos en diciembre. Mire, la persecución es el mayor recurso que ha rescatado. La persecución es el mayor recurso que ha rescatado la sencillez y la autenticidad del evangelio. Y esto ha sido a través de toda la historia. Así que no menosprecies. Mire, es que lo que está puesto en las bienaventuranzas no es una opción, es la marca. Es la marca, no es alternativo. Es la marca que el Señor ha puesto en la Escritura. Son los principios del reino.
¿Recuerda los principios del reino? Dice, pobre de espíritu. Muy bien, lloran. Muy bien, sí Señor. Muy bien, ¿cierto? En el versículo 9 de Mateo 5, entonces dice, bienaventurados, porque el Señor está hablando de los principios del Evangelio. Bienaventurados cuando os persigan y os vituperen por mi causa. Dice, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso, la persecución no es una alternativa. Si tú eres el que le caes bien a todo el mundo, mucho cuidado. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Dice, porque así, dice, trata el diablo a sus amigos. No dice el versículo eso, pero más o menos lo que quiere decir. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor puso la persecución dentro de las bienaventuranzas para que no nos extrañemos ni se nos haga nada raro, ni pensemos que de alguna manera está sucediendo alguna cosa extraña. Y no estoy hablando de la prueba, estoy hablando de la persecución directamente, porque algunos tomarán Santiago capítulo 1. Oh, dice que me vino la prueba. No es esa prueba. Estamos hablando de la persecución literalmente. Y yo hablo de la persecución literalmente porque es una de las maneras en que se prueba quién es quién. La persecución prueba dónde están nuestros pies, sobre qué estamos parados. La persecución afina, dice, nuestros caracteres y purifica nuestras convicciones. ¿Ya? Por eso yo puedo pensar en el Señor, que es uno solo. El Señor es uno solo en Jerusalén. Sus discípulos, dice, fueron dispersos con uno que se ahorcó. Y las que medio pusieron la piel para defenderlo fueron las mujeres. Pero la cantidad de gente que había en Jerusalén gritaba, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero era tal la certeza del Señor, era tal, dice que su ánimo no desmayó. No le interesó la contradicción de los pecadores, no le interesó el oprobio, no le interesó absolutamente nada. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, miró la contradicción de los pecadores, dice, porque tenía su mira puesta en el galardón. Por eso la persecución es un soplete que purifica de qué estamos hechos. Y yo pienso que podemos poner sobre esto el versículo de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, dice oro, plata y piedras preciosas, dice o madera, heno o hojarasca, dice la obra de cada uno se hará manifiesta. El día la declarará, por el fuego será probada. Y la persecución es un soplete que muestra de qué estamos hechos. No se vaya, tranquilo. No se vaya, no busque la persecución, tranquilo que ella vendrá. Tranquilo que ella vendrá. Siga, si su merced es cristiano, ya, así de sencillo.
Por eso, cuando, y el caso que estamos hablando es que la persecución ha sido el sinónimo de los cristianos verdaderos. La persecución, los cristianos verdaderos debemos afrontar la persecución, precisamente porque nosotros estamos predicando la separación del mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Por eso, y aquí tenemos que la persecución ha sido la constante para purificar la fe de muchos y para mostrar que la iglesia doméstica tiene valor. Es decir, repito, ¿qué es la iglesia doméstica? La iglesia doméstica es donde todos los creyentes tienen una responsabilidad personal, tanto en ellos como en sus hogares, donde el Señor tiene toda la potestad en el individuo, no en los lugares. Esta es la casa de Dios. Bueno, yo pregunto, si esta es la casa de Dios, ¿su corazón qué es? ¿Ya? Porque dice, y habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, no es el lugar, es el corazón. Entonces, retomar los antecedentes de la Reforma, cuando Martín Lutero, porque nosotros a veces tenemos el complejo de Martín Lutero, que cuando nosotros hablemos, todo el mundo nos va a oír y se van a ir detrás de la verdad. No, los antecedentes de la Reforma registran muchos mártires, Wycliffe, Van Hus y muchos otros. Ahí que día estaba viendo en Vite, algo en la página de Vite, un hombre, no recuerdo el nombre en este momento, pero una persona desconocida, pero que fue perseguido y fue muerto, fue mártir por causa del Señor. Pero en ese tiempo, antes de que viniera la Reforma, porque la Reforma fue un movimiento que golpeó durísimo y muchos a raíz de la predicación de Martín Lutero, dice, tuvieron el valor para levantarse y seguir la fe. Pero antes de eso, los antecedentes de la Reforma registran una persecución feroz, una persecución muy fuerte, que obligaba, y aquí está la importancia de lo que estoy diciendo, que obligaba a los creyentes a reunirse secretamente. ¿Entiende? A reunir, porque en ese momento había catedrales, en ese momento había edificios inmensísimos, monasterios, había de todo lo que usted quiera, con sinónimo del nombre de Dios. ¿Pero qué? Dice que fueron golpeados por la sencillez de Martín Lutero. ¿Cuál fue la sencillez de Martín Lutero? Dice la salvación por fe. Y eso derribó absolutamente, dice, esa hegemonía que tenía la Iglesia Católica. Cuando Martín Lutero se levanta, él no se levanta como un pionero. Martín Lutero se levanta, dice, como un eslabón dentro de un movimiento genuino que estaba buscando a Dios y que sufrió una persecución feroz. Y esa persecución feroz los obligaba a reunirse secretamente, donde fuera, en algún lugar, pero principalmente en las casas. Principalmente, y por eso decimos iglesia doméstica, refiriéndonos a las casas, pero en algún lugar secreto,
Porque estaban amenazados, Y muchos de ellos fueron capturados. La muerte de Juan Hus era un escarmiento a todo aquel que viviera una fe como la que él decía. Escuche la predicación de Juan Hus, y la predicación de Juan Hus es total, es absoluta, una predicación contundente. Y en eso, dice, él entregó su vida. Pero muchos no entregaron sus vidas, sino que tomaron el legado y lo siguieron viviendo. Entonces, la persecución revive el concepto de iglesia que tenía el apóstol Pablo y que escribió el apóstol Pablo y que se muestra en el libro de los Hechos. La persecución revive ese concepto de una manera bellísima. Por eso no podemos menospreciar lo que el Señor hace a través de la persecución. Y lo interesante de esto es que la persecución se arrecia, la persecución se detona. ¿Sí? ¿Sí sabe qué es detonar? O sea, la persecución explota cuando hay un compromiso personal del creyente de compartir el evangelio. Sí. Cuando hay un compromiso personal de cada creyente de compartir el evangelio. Ahora, lea conmigo Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Son versos que usted se sabe de memoria, pero que yo los leo para refrescar su memoria. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, es una orden. ¿Quién está dando la orden? El que es la autoridad en los cielos y en la tierra está dando la orden. Esto no es opcional. Yo soy malo para evangelizar. No, esto no es opcional, es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Nosotros tenemos nuestro propio Juan Bautista. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante del asunto es que cuando un creyente toma como personal la orden dada por el que es toda autoridad en los cielos y en la tierra, entonces la persecución se levanta. Y lo digo para aquellos que están cómodos siendo cristianos secretos, aquellos que están siendo, que se tienen que aguantar en la fiesta de Navidad de la empresa, que todos pasen aguardiente y no pueden dejar de ir porque el jefe los tiene en cuenta si no van, y no pueden hablar absolutamente del evangelio porque de pronto los despiden, o no pueden dejar de ir a la reunión porque de pronto los tienen en cuenta, o porque por conveniencia, pero hablar del evangelio ni de riesgos. Cuando un creyente toma como propia la orden del Señor, que es toda autoridad en los cielos y en la tierra, dice, ese cristiano, dice, toca predicar el evangelio, donde esté, como esté, y no es llamar a la gente al lugar de reunión. Alfredo le estaba predicando a un muchacho de la calle y no lo habrá invitado al auditorio, ¿no?
¿Por qué? Porque el evangelio es para predicar en la calle, en todo lugar. Nosotros no estamos reclutando gente, entienda. Nosotros no estamos reuniendo gente, nosotros estamos predicando el nombre del Señor, estamos enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Nosotros estamos enseñando es el bautismo del Señor, nosotros estamos enseñando la devoción personal, que guarden todas las cosas que el Señor ha dicho, porque el Señor está con nosotros, donde quiera que estemos. Y entonces estaban todos en Jerusalén. Usted recuerda que creyeron 3,000, segundo sermón, creyeron 5,000. Eso estaba pero lleno de cristianos y todos felices y no sé qué. Y comenzó la persecución. Comenzó la persecución. Pero una persecución tremenda. Aparte de la gente que venía a Jerusalén, que venían a peregrinar a Jerusalén y que oyeron el evangelio y se iban a sus ciudades a hablar del evangelio, dice, también hubo una persecución que dispersó las personas. ¿Y tú crees que eso fue sencillo? ¿Tú crees que eso es así nomás? Que nosotros a veces nos ponemos bravos porque una persona nos dice, es que tú eres gordo, y se va, y entonces uno se pone a llorar, ay, me dijo que yo era un amargado, ay, y nos ponemos a llorar por eso. ¿Sabe cómo dice que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? ¿Recuerda? Dice que Saulo, cuando antes de ser el apóstol Pablo era Saulo, dice, y Saulo asolaba a la iglesia, se metía en las casas. Pablo se metía en las casas y sacaba a los cristianos y los encarcelaba. Dice, tenía asolada la iglesia. Era una persecución feroz, porque los judíos son de armas tomar. Los judíos una nación tremenda, combativos. Y dice que Saulo respiraba amenazas y se le iba encima a la gente de la calidad de tomar como ofrenda las vestiduras de Esteban, como la cabellera del enemigo. Dice que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Dice, para mostrar lo que le pasaba a todo aquel que hablara en el nombre de Jesucristo. El Señor se le presenta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Dice, Jesús, a quien tú persigues. Y ese era Saulo. Pero la persecución trajo una dispersión. Y la dispersión, dice, traía una marca. ¿Cuál es la marca de la dispersión? La marca de la dispersión era la responsabilidad de cada creyente de predicar el evangelio. Por eso la persecución no fue una afrenta para la iglesia. Escúchalo bien. La persecución no fue una afrenta para la iglesia, no fue una debilidad de la iglesia. La persecución fue una herramienta para evangelizar donde quiera que iban los creyentes perseguidos. Me encanta eso. Porque así es Dios. Y parte de eso es que nosotros nos vivimos acomodando, ay, tan rico todos juntos, nos ayudamos, ¿sí? Y nos queremos, nosotros nos queremos y odiamos al resto. Y el Señor, persecución, y dice, y los dispersa, y los manda a todo lugar, dice, a predicar el evangelio. Si un cristiano cae en la cárcel, adivine qué hace. Cuando Pablo y Bernabé estaban en la cárcel, se convirtió el carcelero. Este es el oficio de nosotros los cristianos.
Dice predicar el evangelio. No estoy de acuerdo con los que dicen que, dice que hay una canción, perdóneme, yo creo que es irreverente, que es el virus del milenio. Algunos cristianos creyeron que era una buena idea decir que el cristianismo es un virus que debe infectar a todo el mundo. Mentiras. El cristianismo es puro. La palabra de Dios es santa y no contamina a nadie. Al contrario, limpia. Por eso no estoy de acuerdo con eso. El cristianismo se multiplica en la persecución, porque las personas se vuelven de lo que son. ¿Están seguros de sus convicciones o no están seguros de sus convicciones? Recuerda que dice que el padre entregará a los hijos a sus padres, y un hermano entregará al otro, o se entregarán unos a otros. No, el cristiano es ese. Mi papá es el que es cristiano, a mí no me metan en eso. Y hay algunos que asisten a la iglesia y hay otros que son cristianos. ¿De cuál eres tú? ¿Ya? Por eso yo digo tan precioso, tan precioso, tan precioso, tan precioso, que la persecución fue más una herramienta de Dios que una afrenta o una debilidad de la iglesia. Y la pregunta es, ¿será que necesitamos una persecución? ¿Será que necesitamos realmente en este tiempo una persecución que nos desacomode? Y a mí me gustó algo de la pandemia. Y es que cada uno desde su casa tenía que orar. Y lo que intentamos nosotros fue proveer las herramientas para que las personas en su casa predicaran el evangelio y vivieran el evangelio. ¿Ya? Yo no estoy tocando trompeta para que la gente vuelva a las reuniones. Yo no estoy haciendo 7 reuniones el domingo para que se reúnan los que se reunían los domingos. Yo no estoy haciendo eso. Yo estoy predicando el evangelio. Y parte de la estrategia de la pandemia es regular las congregaciones. Entonces no necesitamos tanto loco junto. Váyase para su casa, predique el evangelio allá. Allá sí lo conocen como es usted, en la iglesia no. Así que no alcanzo a hablar sobre el ejemplo de China. Pero muchos cristianos avivaron la iglesia doméstica en medio de las persecuciones más feroces. Por eso esta herramienta no la podemos menospreciar. Y no podemos ignorar que es uno de los principios en las bienaventuranzas que estableció el Señor. Dice, para tener una fe auténtica. Bueno, si a su merced, no a mí, sino si a su merced lo invitan a predicar en un estadio, hable igual que en la mesa del comedor. Dígale, eso no es de Dios. Ya. No pierda su sencillez ni por el lugar, ni por la forma, ni por las condiciones. Viva el evangelio como es. Por eso, que le quede claro a cada uno de ustedes en esta mañana que el concepto de iglesia doméstica es más familiar a nosotros y que ese concepto ha sido revivido a través de la historia con herramientas como la evangelización, con herramientas como la persecución. Así que, ¿quieres avivar el evangelio en tu vida? Evangeliza. Y si le dices al Señor que quieres estar en sus manos, estoy seguro
que vendrá la contradicción cuando realmente tú obedezcas lo que el Señor ha dicho. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Porque yo creo sinceramente que muchos de nosotros nos hemos acomodado a la aceptación. Algunos buscaron un letrero que tuviera personería jurídica para poder ir allá y que no les digan nada. Algunos buscaron la complacencia. Yo voy allá porque allá va mi amiguis. Yo estoy allá pero a la hora de la persecución, ¿cuántos cristianos verdaderos quedarán? A la hora de la persecución, cuando no hay lugares de reunión, entonces la gente pierde su devoción. Cuando no hay púlpitos, ceremonias o nada extraordinario, en la sencillez de sus casas, ¿ustedes viven el Evangelio? Yo oro en esta mañana y pido al Señor que sobrenaturalmente en el corazón haya ese deseo de sinceridad en nuestras vidas. Pídele al Señor que quieres entender el concepto bíblico de la iglesia doméstica. No es lo que ven los ojos, lo que deslumbra el sentido, lo que atrae la pompa. No es eso el Evangelio. El Evangelio es la necesidad de un ser humano. El Evangelio es la respuesta a esa persona. El Evangelio es a los trabajados, a los cargados, el Señor los va a aliviar. El Evangelio es la luz para los que están en tinieblas y están abatidos. El Evangelio es vida para los que son enemigos de Dios. El Evangelio es perdón en el nombre de Jesús a los que lo están ofendiendo en su vida diaria. Ese es el Evangelio del Señor. Así que te invito en esta mañana a que te pongas en manos del Señor. No busques la persecución. Lo que yo sé es que cuando una persona se vuelve auténtica, se levantan, y eso lo seguiremos estudiando, se levantan a su alrededor circunstancias que lo quieren confrontar. Por eso, ¿qué tan auténtico eres con Dios? Que las personas todas les caes bien. ¿Qué tan auténtico eres? Que estás tan cómodo en tu sillón y en tu manera de vivir. ¿Qué tan auténtico eres? Que el único temor que tienes es perder tu comodidad. ¿Qué tan auténtico cristiano eres? Que tu bandera es Dios bendice, bendice y bendice. Por eso yo oro en esta mañana para que entendamos que la persecución afinó a los cristianos a través de toda la historia. Si la evangelización es un recurso, la persecución es otro recurso. Y yo no creo que debamos hoy pedir que nos persigan, pero es algo normal, es algo normal. Por eso el Señor lo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados, después de hablar de los pobres de espíritu, de los que lloran, después de hablar de los mansos, después de hablar de los que tienen hambre y sed de justicia, después de hablar de los limpios de corazón, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Es decir, que se han identificado tanto conmigo, que han tomado tanto la responsabilidad y la orden que les he dado de predicar, que los van a perseguir. Dijo el Señor, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también, por causa del Evangelio. Yo doy gracias porque esto es una claridad que debemos tener todos los cristianos, que estamos para agradar a Dios y no al mundo. Gracias, Señor, porque el Evangelio es claro.
la palabra es clara. Y tú no nos llamaste a vidas cómodas. Tú nos llamaste a predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a todos que guarden todas las cosas, bautizándolos, porque tú estás con nosotros. Gracias en el nombre y la autoridad de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, nos alegra estar con ustedes. Mañana le invito a que tenga, mañana en la reunión de mañana, le invito a que tenga la cena para compartir, que tenga pan, que tenga vino. Ya sabe, es el anuncio de la cena es importante en medio de la predicación de la palabra. Entonces mañana le invito a que, y de aquí en adelante los domingos le invito a que tenga pan, vino, para compartir la cena del Señor en nuestra reunión de domingo. Dios les bendiga.